Buenas tardes, bendiciones a todos los que están allí escuchando la palabra del Señor. En esta hora vamos a compartir el libro de Revelación o Apocalipsis en el capítulo 1 y a compartir algunos versículos de la primera parte de este libro, el libro de la Revelación. Justamente la palabra revelación quiere decir correr el velo, quitar algo que te impedía ver, algo que está detrás. Jesucristo se manifestó en esta tierra por medio de una obra sobrenatural. Su nacimiento virginal, su anuncio por parte del ángel Gabriel a la Virgen María desposada con José fue algo maravilloso. Su nacimiento fue un milagro de Dios. Y anduvo, dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo, creciendo, dice Lucas 2:52, en estatura, en gracia, y para con Dios y para con los hombres comienza su ministerio, desarrolla su ministerio en la tierra, levanta a los discípulos, puede enseñar las verdades del reino de Dios, puede enseñar y sanar y libertar a los oprimidos, porque Dios está con él, estaba con él. Va al destino de la cruz por el cual él vino a la tierra para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, el precio que el Padre demandaba para poder satisfacer el pago por todas las maldades, las iniquidades. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros y por medio de ese sacrificio él nos condujo otra vez a Dios. Y ahora ya estábamos en una comunión con el Señor plena, la iglesia comienza a crecer, el Señor muere, resucita, pero muchos de sus discípulos, de los que estaban ya llevando la palabra por años, muchos fueron perseguidos, casi todos murieron por muerte de martirio y quedaba solo un discípulo que estaba preso en una isla, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Juan a las 7 iglesias dice Apocalipsis 1:4 que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí en esta introducción podemos ver cómo el apóstol nos deja el mensaje que le trae el ángel, recordándonos que somos un pueblo adquirido por él, que nos lavó, que nos amó de tal manera que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Jesucristo vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora nos hicimos desobedientes, pecadores.
mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, dice el profeta Isaías. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que no importa el pecado y la situación a donde tú hayas caído, si tienes hoy la oportunidad de escuchar esta palabra y el Espíritu Santo te está tocando su corazón, a su corazón hermano, hermana, amigo, amiga, joven, si el Espíritu Santo te está hablando en esta hora, no pierdas más el tiempo. Vuelve a Dios con todas tus fuerzas. Regresa a Él en esta hora. Dice la palabra del Señor que Él nos lava de nuestros pecados con su sangre. Y yo creo en el poder de la sangre, en el poder de la limpieza que Dios hace con cada uno de los que se vuelven a Él. Y no solamente nos lava de nuestros pecados. Aquí dice la palabra del Señor en el versículo 6, capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Estamos leyendo que Él nos hace reyes y sacerdotes. No solamente nos lava para que nosotros no sintamos la culpa, no sintamos el peso, no tengamos la consecuencia de los pecados y del pecado que es la muerte, sino que también nos da una investidura real, nos hace reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Los reyes son los que ejercen autoridad, los que pueden dictaminar las leyes, los que pueden trazar y poner orden en medio del caos de las cosas que están desarregladas, poder alinearlas, poder tener una dirección por parte de la ley que es instaurada en este reino, y este reino que es regido por el Rey soberano del universo, Dios el Padre, a través de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ha depositado en nosotros, sus hijos, sus siervos, sus discípulos, este manto real. Nos hizo reyes. No creas cualquier otra cosa. No eres un pordiosero, no eres la última persona que Dios la rescató porque no había otra manera de que tú seas salvado, transformado. No importa que hayas estado en las drogas, que hayas estado en el alcohol, que hayas estado en la delincuencia, en la prostitución, que hayas hecho las tareas más abominables y hayas cometido los delitos más aberrantes. Dios puede rescatarte en este día y darte ese manto real. Dios te hizo un rey, una reina para Él, y tienes que comportarte con esa investidura, con un protocolo real. En estos tiempos que se habla tanto de protocolos, hay un protocolo real en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y los protocolos que se activan ahora hablan de limpieza. El protocolo que acepta el cielo es la sangre de Jesucristo. Y aquel que tiene la sangre de Jesucristo es lavado de sus pecados por su sangre. Y aceptando este protocolo real, nosotros podemos ser ciudadanos de los cielos y tener en nosotros esta investidura real. Y caminando como reyes, también somos sacerdotes para Dios. El rey es el que establece la ley, establece el orden, tiene todas las cosas en sujeción, y el sacerdote es el que intermedia entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo claramente muchas veces cuando sanaba a las personas que estaban afectadas: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y el Señor enseña en su palabra y nos enseña a los discípulos: a quien le retuviere los pecados le serán retenidos, mas a quien se los remitieres, o sea, se los suelta y se los envía a su remitente, se devuelve la culpa, la carga, el pecado, se quita eso del medio. El sacerdote lo que hace es mediar entre Dios y los hombres, teniendo un sumo sacerdote que no fue una persona débil. Los sumos sacerdotes en la antigüedad eran cambiados todos los años, cumplían un ciclo, eran cambiados los sumos sacerdotes.
Y cada vez que el sumo sacerdote era cambiado, podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo. Pero cuando cumplía su tiempo, ese sacerdote era cambiado. Y de tiempo en tiempo, cuando moría un sumo sacerdote, otro entraba en funciones. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que no muere y nunca va a dejar su función sacerdotal. Por eso dice la palabra que este sumo sacerdote nos convenía. Un sumo sacerdote, Jesucristo, traspasó los cielos y Él se sentó a la diestra de Dios el Padre y está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Este sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero venció toda tentación y es sin pecado. Es por eso que este sumo sacerdote llevó nuestras debilidades y por medio de él nosotros somos fortalecidos. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En nuestras fuerzas nada podemos hacer, pero en las fuerzas del Señor somos fortalecidos con todo poder y levantados a una altura espiritual y poder ministrar bajo la unción sacerdotal de Jesucristo que nunca vence, no tiene fecha de caducidad ni de vencimiento, porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. Y dice la palabra del Señor que Él te hizo y me hizo a mí rey y sacerdote para Dios. Escúchame bien, no eres un sacerdote para la gente. Había una persona que siempre decía que estaba en otra línea de creencias. Tú eres mi curita, tú eres mi sacerdote, tú eres el que me puede acercar a mi Diosito, decía un campesino. Y estaba equivocado, porque no somos sacerdotes de las personas. Los sacerdotes no son de las religiones. El sacerdocio que es bueno, que es real, que es de la sana enseñanza o la sana doctrina, son sacerdotes de Dios. Nuestro dueño es el Señor, aquel que tiene un verdadero llamado sacerdotal, un llamado para poder intermediar entre Dios y los hombres, da cuentas a Dios y hablamos lo que Dios dice. Por eso vamos a escudriñar en esta tarde unas porciones de lo que el Espíritu dice a la iglesia y a las iglesias. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta tarde es que debemos entender que el Señor viene con las nubes. Hay muchas enseñanzas por allí dando vuelta diciendo que Jesucristo ya vino, que Jesucristo ya regresó. Hay otros que espiritualizan el regreso de Jesús, que Él está en medio de la iglesia como un espíritu de sabiduría y que Él no va a volver. Pero el ángel dijo claramente en Hechos 1, cuando el Señor era llevado a las alturas, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así regresará del cielo. Y el ángel le dice a Juan, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Está diciendo la palabra de Dios que si el Señor viene sobre las nubes, todos le verán. Nosotros le veremos, tú le verás. Y aún los que están en todos los linajes, todas las líneas de personas, de gentes, todas las culturas, todas las naciones le verán. Y cuando le vean, ya va a ser demasiado tarde para ellos, porque dice la palabra que será doloroso y habrá lamentación
para estas personas. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ese es tiempo que entendamos como hijos de Dios y no nos apartemos de la verdad escrita, de la verdad revelada de su palabra, sabiendo que Él va a volver otra vez y que Él va a pedir y va a cada uno a abrir nuestros libros y va a pedir cuentas a cada uno. Es por eso, mi querido, mi querida, cuídate lo que escuchás, especialmente por estos medios. Yo me vi forzado a hablar por estos medios por causa de esta pandemia y tuvimos que acatar las leyes naturales y cerrar las reuniones. Pero cuando empecé a ver y a escudriñar y ver en todos los sitios web que hay cada ensalada de teologías allí mezcladas que están muy lejos de la escritura, de la palabra de Dios. Y el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces tiene que tomarte de la palabra escrita de Dios, de la palabra revelada, y el Señor corre el velo, trae revelación, abre los ojos de la iglesia, abre los ojos del apóstol Juan, abre los ojos de los seguidores de aquel tiempo, de aquella época, para que no se desanimen, no se desalienten, y el Señor les anima con estas palabras: volverá. Y yo te quiero decir que Él volverá. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Recuerda esas palabras, no importa si no escuchas y no entiendes mucho de la palabra de la Biblia, si eres nuevo en el camino de Dios y no te recuerdas los versos, tantos números y tantas cosas y tanto lenguaje un poco rebuscado, porque las Biblias muchas veces se van actualizando y las escrituras van variando un poco y la gente hasta se pierde y se marea cuando lees la Biblia. Pero hay algo que tienes que entender en esta tarde. Tienes que saber que Dios va a volver, que Jesucristo va a volver, que Él va a regresar y va a juzgar a todas las naciones. Y cuando todas las naciones vean al Rey de Gloria, vean al Señor Todopoderoso en las nubes, viniendo con gran poder y gloria, harán lamentación por Él. Y quiero decirte, mi querido, mi querida, si estás en Cristo, su regreso tiene que darte gozo. Si tú estás en sinceridad, si estás buscando a Dios en este tiempo, su regreso tiene que darte paz, tiene que darte felicidad, porque nadie puede arreglar todo lo que pasa en el mundo. El único que va a arreglar todo lo que está pasando en esta tierra es Jesucristo y la iglesia a través del Señor Jesucristo. No hay otra solución. Dios ha dicho: los reinos de esta tierra serán conmovidos, serán arrancados, serán hechos como nada. Todos los reinos van a venir a ser del Señor y de su ungido, de su Cristo. Y Él levantará al trono de David, el trono inmortal, el trono perduradero, duradero, permanente, allí en el monte de Sión, donde va a juzgar el Señor a todas las naciones. Y todas las naciones desde Israel, bendita sea la nación de Dios, todas las naciones dirán: ven y subamos al monte de Dios, al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios. Sus caminos nos enseñará y andaremos en él. Y todas las naciones que habrán sido salvas llevarán su gloria, su honra al Rey del universo. Bendito sea su nombre por siempre. No cambies tu manera de pensar. Espera ese regreso y sabe una cosa: vas a reinar con Él.
Muchos espiritualizan el reinado de Cristo y dicen que el reinado ya es en este tiempo y hablan del reino como que el reino va a estar influenciando con poder y va a ser reino que va a transformar en este tiempo las naciones. Las naciones no van a ser transformadas en este tiempo. Nosotros debemos predicar este evangelio a todas las naciones y entonces todas las naciones van a ser juzgadas. No cambiemos el mensaje que ha dado el Señor. Él fue muy claro hablando del reino de Él, diciendo: mi reino no es de este mundo. Y ahora no sé por qué nosotros adaptamos el mensaje y decimos que el reino de Dios es para este mundo. No es para este mundo. Este mundo está condenado. Este mundo está maldito. Este mundo ya tiene una sentencia y un punto final. Solamente Cristo va a redimir al mundo y a las naciones y va a levantar nuevos reyes, nuevos sacerdotes que van a ser alineados con la vara de hierro, porque Él regirá las naciones con vara de hierro, y dice la Escritura que las desmenuzará como vasija de alfarero. Entonces debemos regirnos por lo que el Señor está hablando. Él volverá. Verso 8: yo soy el alfa y la omega, dice el libro de Revelación, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo cuando resucitó, cuando le quitó las llaves de la muerte y del Hades a los que los tenían allí. Muchos dicen a Satanás y a todo su imperio, que allí tenían atada la humanidad, pero que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, llevó cautiva la cautividad, predicó a los espíritus encarcelados, los libertó. Es por eso que tardó 3 días allí, por eso tuvo que cumplir la Escritura, porque había un trabajo de liberación que Él tenía que hacer en el espíritu, liberar a los espíritus encarcelados que habían muerto en esperanza, abrir todas las prisiones y llevar a todos esos santos al lugar donde Dios los tiene hoy en día. Muchos llaman el paraíso, yo prefiero llamarlo la presencia de Dios. Estaban separados de la presencia de Dios. Si bien estaban en el seno de Abraham, no era el lugar donde Dios le había preparado un descanso en su presencia y en su morada. Y los que murieron en esperanza, por eso dice el salmista David: no permitirás que tu santo vea corrupción, que se muera por la eternidad separado de Dios, quiere decir. Y Él vio al Redentor sacar a todos los que estaban cautivos y llevarlos a la presencia de Dios. Y eso mismo hizo Jesucristo. Y una vez que hizo eso y abrió todas las cárceles, abrió todas las prisiones del Hades, que era el lugar a donde estaban aprisionados los espíritus, volvió a cerrar esas puertas y se llevó la llave. ¿Qué pasa cuando no encuentran una llave? No se puede abrir nada. Por eso el Señor dijo: yo soy el que abro y ninguno cierra. Y yo soy el que cierro y ninguno abre. Y si tú eres rescatado de los lugares más tenebrosos, de los lugares más oscuros, de los lugares más tétricos, Dios puede quitarte de ese lugar, darte la libertad y cerrar las puertas de ese temor, de ese cautiverio, de ese lugar oscuro, y darte la luz. Y nunca más abrir esa puerta para que las tinieblas no prevalezcan contra ti. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Por eso, mi amado, mi amada, dice el libro de Revelación que estamos compartiendo en esta tarde, que el Señor le da mensajes a las iglesias. Y yo quiero dejarte un mensaje del capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel
de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál es la llave de David? La llave de David es la adoración. David abrió un camino para entrar a su presencia por medio de la adoración. David era un adelantado a su tiempo. Cuando David pudo llevar el arca a la presencia de ahí a Jerusalén, la presencia de Dios era transportada. Muchos no entendían lo que hacía el rey David, pero él estaba llevando una dimensión de gloria a su ciudad. Y él quería llevar la presencia de Dios a su ciudad. Y al tener esa presencia de Dios, él se iba a garantizar una llave de autoridad y de victoria. Y él, ¿cómo obtuvo esa presencia? Por medio de la adoración. Porque el tabernáculo de David transgredió muchos de los diseños del tabernáculo de Moisés. Eran diferentes, pero David pudo tocar el corazón del Padre por medio de la adoración. Y se cumple lo que el Señor le dice a aquella samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el que tiene la llave de David puede adorar a Dios en espíritu y en verdad, en su corazón, y acercarse a Él con un corazón abierto. Porque David pecó, David tuvo errores, David tuvo falencia, pero no se la ocultó a Dios. Él abrió su corazón, porque el Señor ama la verdad en la intimidad. Y si tú le abres tu corazón a Dios, Él va a abrirte su corazón y va a sanar tu corazón. Y dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Para alguien es esta palabra. Hay una puerta abierta para ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te digo a ti, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para morar a los que moran sobre la tierra. ¿Ves que hay una gran prueba sobre la tierra en este tiempo? Vemos que hay una gran prueba de fe para muchos. Hay una gran prueba de fortaleza y de constancia para muchos. Pero hay quienes tienen una palabra que es paciencia. La ciencia de la paz. Tener la esperanza, la fe de que todo lo malo va a pasar. Porque esta prueba está probando al mundo entero. Pero los hijos de Dios son probados para aprobar, no para caer, para ser destruidos, para acabar la carrera mal, porque el Señor nos dice en su palabra que somos obreros aprobados. Aprobados. Y si somos capaces de pasar este tiempo de prueba, dice la palabra del Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo y lo que el Señor ponía en mi corazón? Lo que dice esta escritura, que esta hora de prueba va a venir sobre todo el mundo. Pero no nos olvidamos lo que el Señor dice. Él viene en las nubes. Esto es principio de dolores. Cuando todos vengan al Señor, vean al Señor en las nubes, dice la palabra que harán lamentación sobre Él. Pero nosotros que le esperamos, que le veremos diciendo: sí, ven Señor Jesús, nos gozaremos. Por eso dice el libro de Revelación en la última parte, que los que son injustos, los que son inmundos, los que hacen la maldad, los que practican la iniquidad, vuélvanse a Dios. Dice Apocalipsis 22, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro profético. Esta unción profética no está cerrada y no está sellada. No es un libro antiguo que no tiene vigencia, no, mi querido. Este libro tiene vigencia. Y el ángel dice y el Espíritu Santo dice: lo que aquí está escrito no está sellado, no está finalizado, no se terminó aún lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Por eso el Espíritu Santo te dice: no pongas una tapa, no pongas un sello, no cubras y no olvides las palabras y las promesas de la profecía de este libro, porque los tiempos se están acortando y son cada vez más cortos. Y alguno dirá: bueno, pero el Señor ya no viene. Y el Señor dice: no te impacientes, porque si estaba cerca en aquel tiempo, ahora está mucho más cerca. Ahora está mucho más inminente la venida del Mesías. Por eso dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, sabiendo que Él viene. El que es justo, no deje de ser justo. El que es santo, santifíquese más todavía, porque el Señor viene pronto, dice el profeta Juan, dice el Espíritu Santo, dice la revelación, Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Obra para bien. Sigue obrando para bien. Sigue haciendo la obra de Dios. No es para salvación, es para recompensa, para que el galardón de Dios sea ya adornado allí en la presencia de Dios. Y el Señor va a venir con premios, con galardones, con recompensa. Y así como el Señor viene pronto con su galardón, Él dice la palabra en el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero tú que te lavas, tú que tienes anhelo y deseo de cambiar, acércate a lavar tus vestiduras con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, porque el Señor te va a dar de beber del agua de la vida gratuitamente. Y el Señor ha enviado su ángel, ha enviado su palabra en esta noche para ti, para que tú recuerdes que el Señor viene pronto, que su galardón viene con Él, que Él no ha olvidado el trabajo y la paciencia tuya. Como Él decía allí a la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal: sigue amando
a Dios, sigue amando la obra de Dios, sigue amando las cosas santas, sigue amando el llamado, sigue llamándole al Señor cada día para que Él pueda quitar todo lo que es un estorbo para ti y tú sigas firme hasta el final. Porque déjame decirte, eres una columna en la casa de Dios. Tienes un nombre nuevo dado por el Señor. Tú eres un vencedor y vas a recibir esa corona, la cual el Señor preparó. El juez justo, decía el apóstol Pablo, no solo para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Que Dios te bendiga, mi querida iglesia. Que Dios te bendiga, mi querido siervo de Dios, mi amada sierva del Señor. Que no desmayen, tus fuerzas, que tú sigas adelante obedeciendo y creyendo su palabra y su mensaje profético, porque Él vendrá, va a recompensarte y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Estas guerras repentinas que estamos llevando adelante van a tener victoria. El galardón está cerca y el Señor traerá su recompensa sobre tu vida y sobre tu ministerio. Que el Señor te siga bendiciendo y usando poderosísimamente en este tiempo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.